Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. Por resultar discriminatorias, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca. La Suprema Corte reconoció los aportes del ministro Luis María Aguilar a la justicia constitucional y a la protección de derechos. Es constitucional imponer una sanción mayor al responsable del delito de violación cuando la víctima es menor de edad o adulto mayor, determinó la primera sala. Con sus sentencias, la Corte ha garantizado derechos y libertades de los sectores vulnerables, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Iniciamos con toda la información. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió diversas acciones en las que se pedía invalidar disposiciones de leyes de ingresos de municipios de diferentes estados, entre ellos Oaxaca y Coahuila. Esta semana, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales disposiciones de leyes de ingresos de 7 municipios de Coahuila por invadir competencias exclusivas de la Federación. Establecían el cobro por el otorgamiento de permisos para la construcción, remodelación y o funcionamiento de pozos para la extracción de hidrocarburos, así como los cobros por la autorización de licencias para la instalación de infraestructura para telecomunicaciones. El Congreso de Coahuila carece de competencia para regular la expedición de licencias para la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, pues se trata de actividades que son de competencia de la Federación. En otros asuntos, el Pleno invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de diversos estados de la República por ser discriminatorios y violatorios de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, además de la seguridad jurídica. De leyes de ingresos de municipios de Oaxaca, invalidó, entre otras, las multas por mendigar habitualmente en lugares públicos, las que sancionaban al encargado de la guarda o custodia de un enfermo mental por dejar que la persona se trasladara libremente en lugar público, las multas por jugar en espacios públicos, así como las que sancionaban conductas como agresiones a la autoridad o transeúntes, escándalos y molestias en la vía pública. Este tipo de sanciones generan un efecto discriminatorio en perjuicio de las personas que tienen la necesidad de solicitar apoyo económico en la vía pública. Este tipo de normas violan el principio de igualdad y no discriminación. Respecto de la ley de ingresos del municipio de Villa Etla, Oaxaca, declaró inconstitucional el precepto que establece que tratándose de predios sujetos al régimen ejidal o comunal, el pago por impuesto predial podrá hacerse con base en la producción agropecuaria y silvícola. De leyes de ingresos de Baja California y de sus municipios, invalidó, entre otros temas, los cobros por búsqueda de documentos, así como la norma que establecía el cobro de derechos por la expedición de permisos para eventos particulares y sociales realizados en la vía pública con venta y o consumo de bebidas alcohólicas. El artículo 52, apartado de inciso E de la Ley de Ingresos del municipio de Tecate, que establece un cobro de 313 pesos 0 centavos, viola el principio de proporcionalidad tributaria. De las leyes de ingresos de municipios de San Luis Potosí, el Pleno validó la multa por no usar cubrebocas cuando se haya determinado obligatorio, pero que es desproporcional para el supuesto de personas jornaleras, obreras o trabajadoras, al fijarse la sanción en razón del salario diario. Por otro lado, declaró válidos diversos artículos con el cobro por el impuesto de plusvalía. De leyes de ingresos de municipios de Querétaro, el Pleno invalidó, entre otros, los preceptos que establecían cobros por el reconocimiento de hijos ante el registro civil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y por mayoría de 4 votos, la primera sala de la Corte concedió el amparo a 2 indígenas de la comunidad rarámuri y ordenó su inmediata liberación. Fueron injustamente sentenciados a más de 40 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo agravado.
Los indígenas que se encontraban en prisión desde octubre de 2013 y marzo de 2014 y que fueron representados por la Defensoría Pública Federal habían sido condenados con pruebas obtenidas bajo tortura y en la figura de prueba anticipada, sin que se les garantizara el derecho a la contradicción, sin perspectiva intercultural y análisis de contexto, lo que refleja la discriminación estructural que enfrentaron durante el proceso, situación que afectó su derecho de acceso a la justicia y a un juicio imparcial. Y en sesión solemne, el Pleno de la Corte despidió al ministro Luis María Aguilar, quien concluyó su periodo de 15 años como integrante del máximo tribunal del país. En sesión solemne, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dio la despedida a Luis María Aguilar Morales ante el fin de su periodo constitucional de 15 años como ministro del Tribunal Constitucional Mexicano. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo subrayó la labor al servicio de la justicia federal por más de 55 años del ministro Aguilar Morales, que dijo, es ejemplo en la defensa de la independencia judicial. Hoy despedimos a un juez constitucional, pero no a su ejemplo. Gracias, señor ministro, por su servicio, por su compromiso y por su legado. Su nombre quedará inscrito como un baluarte incansable de la independencia judicial y como un exponente de los principios que deben guiar el quehacer público, los que apreciamos aún más en estos tiempos ante la inminencia de una transformación radical que, desde mi punto de vista, hasta ahora lo que genera es incertidumbre y desánimo. El ministro Luis María Aguilar se despidió de las ministras y ministros, a quienes agradeció por el compañerismo, los debates y el compromiso con la defensa de los derechos de las personas. A todo el Poder Judicial de la Federación, porque yo siempre lo digo con convencimiento, todos somos compañeros, todos somos compañeros. A uno nos toca una función, a otro les toca otra responsabilidad, pero finalmente todos construimos este edificio que es el Poder Judicial de la Federación, cuya gran relevancia es defender los derechos humanos de todas las personas. A todos los voy a extrañar y a todos les agradezco lo que han hecho y hacen por mí. Muchísimas gracias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Pérez. La segunda sala de la Corte determinó que la restricción para que los trabajadores del Estado modifiquen el régimen pensionario que eligieron o que les fue asignado por no haber manifestado su decisión en el plazo previsto en el artículo 7º transitorio de la Ley del ISSSTE no viola el derecho a la seguridad social. La sala explicó que tanto el régimen de beneficios definidos como el de cuentas individuales garantizan a los trabajadores el acceso a los conceptos de seguridad social que se enlistan en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª de la Constitución. Sin embargo, es inviable modificar el modelo elegido porque el esquema de financiamiento del régimen pensionario de reparto es distinto, incluso incompatible con el de cuentas individuales. Y esta semana las salas de la Corte resolvieron asuntos sobre negligencia médica, protección de datos personales, ley de amparo y sanciones por el delito de violación. Esta semana, la primera sala de la Corte reconoció la constitucionalidad del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que establece que la remuneración de las y los peritos que formen parte del Poder Judicial local serán cubiertos con su presupuesto, mientras que los de aquellos que no formen parte de ese poder se sujetarán al acuerdo entre las partes y, en su defecto, al arancel previsto en la ley. Argumentó que el pago de honorarios de la persona perito no puede considerarse una costa judicial. Al resolver un amparo directo en revisión, determinó que es válida la imposición de una pena mayor para el delito de violación cuando se comete en contra de personas menores de 15 años o mayores de 70, como lo dispone el artículo 274 del Código Penal del Estado de México.
En otro asunto, esta sala reconoció la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Amparo, en lo relativo al requisito de manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos en que se fundamenta la recusación de una persona juzgadora, tras concluir que es acorde al derecho de acceso a la justicia pronta e imparcial. En su respectiva sesión, la segunda sala de la Corte amparó a una niña y a su madre para que el monto de la indemnización por una negligencia médica del IMSS que provocó ceguera a la menor recién nacida sea calculado con base en el salario mínimo vigente. Esto para proteger el interés superior de la niñez y la perspectiva de género. La sala amparó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana para que la autoridad laboral acumule los juicios en los que los trabajadores reclamaron el pago del 5% del valor accionario de diversas empresas y otras prestaciones, con la finalidad de que resuelva todos los puntos debatidos por los quejosos en una sola sentencia. En otro asunto, determinó que, pese a que la actividad de Google al prestar el servicio de motor de búsqueda sí encuadra en la definición de tratamiento de datos prevista en la ley federal en la materia, no puede considerarse como responsable de dicho tratamiento a quien lo presta. Al resolver un recurso de queja, la sala reconoció que la facultad de la persona titular del Ejecutivo Federal de objetar nombramientos de las personas designadas como comisionadas del INAI prevista en la Carta Magna constituye un acto soberano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vamos a una pausa y continuamos con más información. Al regresar, la Corte se sumó a las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Gracias por continuar en Semanario Judicial. Le informamos que se develaron las placas que reconocen 2 sentencias de la Suprema Corte que protegen los derechos de las mujeres. Reconocimientos que fueron otorgados por la Cumbre Judicial Iberoamericana. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la democracia constitucional exige el gobierno de todas las personas en la sociedad y subrayó los peligros para las democracias en nuestros días advertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando advierte que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si éste es electo por elecciones populares. Y subrayo, este señalamiento no es personal, al margen de que lo comparta o no. Lo realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021. En la ceremonia de develación de placas del Premio a la Igualdad, entregado a 2 sentencias con perspectiva de género de la Suprema Corte, otorgados por la Cumbre Judicial Iberoamericana, el ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció por la necesidad de tribunales independientes para la defensa de los derechos de grupos históricamente oprimidos, como es el caso de las mujeres. Cabe destacar que el ministro Aguilar Morales fue ponente de los asuntos que resultaron en las sentencias premiadas. Considero que con resoluciones como las premiadas avanzamos en el reconocimiento de los derechos reproductivos y de la verdadera y real protección de la autonomía de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Desde el Comité CEDAW y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México coincidieron en que una vez conquistados derechos para las mujeres debe haber persistencia en su protección y destacaron el compromiso de esta Suprema Corte con los derechos de niñas y mujeres. Los derechos de las mujeres no se ganan desafortunadamente para siempre.
Son pasitos que se van dando y los nubarrones siempre están presentes. La importancia del derecho a decidir en México y la importancia que esta Suprema Corte haya evitado que haya mujeres en prisión por haber decidido interrumpir un embarazo es verdaderamente tan importante que no solo merece las placas, sino que lo sigamos reconociendo. Se piense en la forma de vigorizar el esfuerzo compartido por develar las injusticias que siguen padeciendo las mujeres en México y en el mundo. Las sentencias premiadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana fueron la que invalidó una disposición del Código Penal de Coahuila que sancionaba con cárcel a la mujer que decidiera interrumpir voluntariamente su embarazo, así como la sentencia relativa a la Ley General de Salud que protege el derecho del personal médico para hacer valer la objeción de conciencia en casos de interrupción de embarazo, siempre que no impida proporcionar el servicio por las instituciones de salud del Estado a las personas usuarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y esta semana la Suprema Corte se sumó a las acciones con las que se conmemoró el Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Con el propósito de promover la reflexión y solidaridad con las mujeres que han enfrentado diferentes tipos de violencia, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, junto con la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género de la Suprema Corte, organizaron el evento Árboles y Voces por una vida sin violencia para las mujeres. Hoy invocamos no solo a la fuerza de la ley, sino a la profundidad de la humanidad, que seamos faro y refugio, memoria y acción, para que el mañana sea un lugar donde el amor y la dignidad sea la norma y no la excepción. Creo que este evento fue sumamente necesario para visibilizar la violencia de género que sigue existiendo y que tenemos que combatirla todas y todos conjuntamente. Durante la reunión, que se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los asistentes, en su mayoría mujeres, participaron en la colocación de mensajes de apoyo y esperanza en dichos árboles. Representa una lucha por acabar con la violencia que vivimos día a día en diferentes espacios, todas las mujeres y las niñas también, adolescentes también. Y para mí esto es muy importante porque yo, de hecho, soy víctima de diferentes violencias. Señalaron que es necesario erradicar esta problemática, ya que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país han sido víctimas de alguna forma de violencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y esta semana también se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la MIJ, en la que se abordaron los retos que enfrentan las personas juzgadoras ante la reforma constitucional en materia de justicia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, inauguró la 19ª Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que este año lleva el tema Reforma Judicial, los retos para las personas juzgadoras. Destacó la enorme incertidumbre que ha generado dicha reforma en la sociedad y en los operadores de justicia, debido a que se impulsó sin un diagnóstico y no es posible saber en estos momentos cuál será el resultado, por lo que llamó a un diálogo abierto y franco. He sostenido también que, por supuesto, se necesita una reforma, pero no podemos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no permite la improvisación, y mucho menos de esta magnitud y de consecuencias hasta ahora impredecibles. Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no solo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, sigo sosteniendo que la existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno
a los vaivenes de la política es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. Destacó las voces que han sostenido que la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras por voto popular destruye la carrera judicial y el profesionalismo, así como al riesgo en que están permanentemente los derechos humanos cuando el poder político no puede ser contenido, frenado y controlado. Y en este contexto resuenan las palabras del ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, cuando advierte que la llamada de reforma judicial, y cito, pretende más que un nuevo diseño judicial, un desmembramiento constitucional, una dislocación del principio de división de poderes que reubica al Poder Judicial como órgano subordinado del poder político hegemónico. La reforma, por tanto, no se dirige a combatir los pendientes reales de la judicatura, sino a capturar al Poder Judicial. Luego de destacar la ausencia de muchas juezas y magistrados en esta asamblea de la MIG, la ministra presidenta reafirmó la convicción del Poder Judicial de la Federación de haber servido, hasta donde ha sido posible, a la sociedad con profesionalismo, excelencia, integridad y con profundo sentido de responsabilidad. Las y los jueces hemos hablado por nuestras sentencias. Ahí está lo que hemos hecho. Es plenamente conocido, sin opacidad alguna, al contrario, con la máxima publicidad como lo establece la ley. Ahí está nuestro legado y ahí seguirá, lo que nos permitirá en el porvenir seguir caminando erguidos y ver de frente a la sociedad, al presente y al porvenir, que habrá de ponderar lo que hicimos por la defensa de la democracia constitucional en nuestro país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y el Consejo de la Judicatura Federal aprobó los lineamientos que regulan la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional, como se establece en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, plataforma que facilitará el acceso a la información en estas materias e integrará la información de las judicaturas federal y locales. Contará con 4 apartados: directorio de autoridades, el boletín concursal nacional, formato único concursal y las resoluciones judiciales en las materias civil y familiar. Con este mecanismo se busca consolidar un sistema de justicia más accesible y cercano a la sociedad. Y durante un foro organizado por las Casas de la Cultura Jurídica, se reconoció la sentencia de la segunda sala que protege el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico remunerado en Latinoamérica avanza, pero aún persisten discriminaciones legislativas que perpetúan las malas prácticas, afirmó Flavia Marco Navarro durante una conferencia organizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia y las Casas de la Cultura Jurídica. Hay países que han hecho esfuerzo por incorporar a las trabajadoras domésticas y, sin embargo, al mismo tiempo mantienen estas formas de discriminación directa. ¿Dónde se van estas formas de discriminación directa? Aparte de las regulaciones laborales que les he comentado, se dan en la seguridad social cuando excluyen ciertas contingencias, por ejemplo, excluyen régimen de vejez, invalidez y muerte, ¿no? Por decir, incluyo salud, pero no incluyo régimen de vejez, ni riesgos laborales, esto es súper común, no incluyen riesgos laborales, o maternidad o desempleo. La seguridad social, señaló, es uno de los derechos más antiguos garantizado para todas las personas, establecido en 1944. Sin embargo, se ha ubicado solo para los asalariados, dejando fuera de su cobertura a sectores importantes de la población. Y esto pasa cuando en el empleo doméstico,
cuando en apariencia tenemos los mismos requisitos de afiliación y cotización, pero en la práctica esto desincentiva o excluye a las trabajadoras domésticas. Reconoció la sentencia de la Suprema Corte que ordenó al Seguro Social incluir a las trabajadoras domésticas en el régimen obligatorio de seguridad social. Lo contrario resultaba discriminatorio y violatorio del derecho humano a la seguridad social. Y en el Semanario Judicial de esta semana se publicaron 42 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión no se publicaron criterios del Pleno de la Suprema Corte ni de la primera y segunda salas. De plenos regionales se publicaron 13 criterios, 12 jurisprudencias y una tesis aislada. Entre estas destacan temas relacionados con el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, límites a la pensión por riesgo de trabajo, prevista en la Ley del Seguro Social y secuestro exprés, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 29 criterios, de los cuales 1 es jurisprudencia y 28 son tesis aisladas. Criterios que se relacionan con acción de investigación de la afiliación, declaración de beneficiarios en materia laboral e indemnización por responsabilidad civil objetiva en caso de muerte. Vamos a una nueva pausa y continuamos con más información. Más adelante, la JUFED lamenta que se hayan utilizado recursos públicos y la estructura de Morena para inflar el registro de aspirantes a juzgadores. En su sesión de esta semana, el Tribunal Electoral retomó el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que enfrenta una acusación por agresión sexual. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el juicio de la ciudadanía que presentó el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas contra el procedimiento que inició el Congreso del Estado para retirarle el fuero con el fin de que enfrente una acusación penal. Después de que la semana pasada la magistrada Yanine Otálora retiró el asunto para una mayor reflexión, ante la duda de si este tipo de asuntos tiene que dirimirse a través del juicio de amparo, en la sesión de este miércoles mantuvo su postura en el sentido de que el Tribunal Electoral es competente para conocer de este tipo de asuntos. Esto a pesar de que el Congreso de Tamaulipas ya decidió quitar el fuero al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas. Estimo que muy a pesar de que se haya decretado, aprobado la procedencia para enjuiciar penalmente al actor en este juicio, estimo que sí sigue el tema de fondo de cuál es el órgano, cuál es la autoridad competente en los casos de declaraciones de procedencia tratándose de magistraturas electorales. La magistrada presidenta y 2 de los magistrados votaron en contra de la propuesta. Además de esa razón, el Congreso de Tamaulipas nos hizo llegar un oficio en el que pide el sobreseimiento del juicio y acompaña la resolución que decretó dicho órgano legislativo, en donde ya cambia la situación jurídica. En otro asunto, la Sala Superior determinó que las controversias sobre suscripción de contratos y convenios en ayuntamientos no son cuestiones de naturaleza electoral, esto al resolver una contradicción de criterio entre 2 salas regionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Le informamos también que la JUFED condenó el uso de recursos públicos y el despliegue de la estructura del partido en el poder para incrementar de manera artificial el registro de aspirantes a la elección extraordinaria de personas juzgadores de 2025. Aseguró que los testimonios difundidos por diversos medios serán puestos a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reforzar la evidencia presentada para demostrar que la reforma judicial es inconstitucional e inconvencional. Agregó que el propósito fundamental de la reforma es eliminar la autonomía e independencia del Poder Judicial y acabar con la división de poderes, con el fin de contar con jueces afines al gobierno en turno.
precisó que no claudicarán en la defensa de la independencia judicial porque una justicia sometida no es justicia, es arbitrariedad disfrazada de legalidad. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en nuestra señal. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 acciones en las que se pide invalidar la reforma que establece que el próximo titular del Ejecutivo de Oaxaca durará en el cargo 2 años y un amparo en el que se pide declarar inconstitucional la prisión vitalicia prevista en el Código Penal de Chihuahua. Agradecemos su atención. Hasta pronto.